En este capítulo vamos a hablar de los procesos cíclicos en los gases ideales. Un proceso cíclico se tiene cuando partimos de un estado inicial, por ejemplo este que he dibujado aquí, a la presión P sub 0 y al volumen V sub 0, y describimos en el espacio termodinámico un cierto recorrido, como el que voy a dibujar ahora, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que hacemos este recorrido, es decir, vamos visitando todos estos estados por los que pasa la línea, de forma que acabamos llegando al mismo estado inicial V sub 0, P sub 0. Es decir, describimos una línea cerrada en el espacio termodinámico. Un ciclo, por eso se llama proceso cíclico. De tal forma que el estado inicial, el estado de partida, es el mismo estado que el estado final, el estado al que llegamos al final del ciclo. Bien, una idea importante que tenemos que tener siempre en mente y que ya hemos tratado en vídeos anteriores es la idea de proceso cuasiestático. Como ya hemos visto entonces en los vídeos anteriores, un proceso decimos que es cuasiestático cuando podemos considerar que evoluciona muy lentamente de tal forma que en todo instante a lo largo del proceso podemos considerar que la presión y la temperatura están bien definidas en el gas. Entonces, una cosa importante es que, como iremos viendo en vídeos que voy a grabar posteriormente, hay un concepto fundamental en termodinámica que es el de la reversibilidad de los procesos. De tal forma que un proceso solo puede ser reversible si es cuasiestático. El que sea cuasiestático es una condición necesaria para que un proceso sea reversible. Entonces, como en el tema de procesos cíclicos vamos a ir viendo enseguida también el tema de recorrer un ciclo en un sentido, por ejemplo aquí en el sentido de las agujas del reloj, o bien en el sentido contrario, en el sentido en contra de las agujas del reloj, siempre estaremos considerando la idea de que un ciclo, un proceso cíclico, sea reversible. Y para que eso sea así es necesario que el proceso cíclico tenga una característica de proceso cuasiestático. Lo cual no quiere decir más que, en un lenguaje sencillo, que esté bien definido por una línea continua, que esté bien definida en el espacio termodinámico y que por ser un ciclo sea una línea cerrada, como acabamos de dibujar. Bien, una idea o otra idea importante en los procesos cíclicos es el hecho de que si consideramos un ciclo completo, desde el punto inicial a través de todo el proceso hasta que volvemos al punto inicial, el cambio de energía interna es cero. Esto podemos entender que es así porque, como vimos, la energía interna es una función de estado. Es una función que depende solo del punto del estado, ¿vale?, en el espacio termodinámico en el que nos encontremos. Y más concretamente, como hemos dicho ya varias veces, depende solo exclusivamente de la temperatura de ese punto. Entonces, claro, si partimos de un punto P sub 0, V sub 0, recorremos el ciclo en el proceso y volvemos al mismo punto, entonces la energía interna volverá a ser exactamente la misma que había inicialmente. Por lo tanto, el cambio de energía interna, delta de U, va a ser igual a cero. Utilizando el primer principio de la termodinámica, sabemos que entonces el calor neto absorbido en el proceso va a ser igual al trabajo realizado por el gas en el proceso. Esto también es importante recordarlo para los procesos cíclicos, ¿de acuerdo? Estas dos cosas, que el cambio de energía interna es cero en el ciclo y que el calor neto absorbido es igual al trabajo neto realizado. Es importante recordar que cuando hablamos de calor absorbido, lo que queremos decir, calor neto absorbido, por eso digo neto, es
igual al calor total entrante en el gas desde el exterior a lo largo del proceso, menos el calor total saliente del gas hacia el exterior a lo largo del proceso. Es decir, es el balance neto de calor que ha entrado en el gas. El trabajo realizado es el trabajo realizado por el gas. Es importante recordar que cuando el trabajo lo realiza el gas es positivo, y cuando el trabajo es realizado por el exterior sobre el gas, entonces el trabajo es negativo. En un proceso cíclico podemos calcular el trabajo neto realizado teniendo en cuenta la definición de trabajo, ¿no? La definición de trabajo es la integral de la presión por diferencial de volumen entre el volumen inicial y el volumen final, como sabemos. Pero ¿qué pasa? Que en un ciclo el volumen inicial es igual al volumen final. Por lo tanto, esta integral, digamos que hay que calcularla de forma un poco cuidadosa, ¿eh? ¿Cómo la calculamos? Bueno, pues podemos calcularla en dos tramos. Esos dos tramos serían, vamos a considerar, el punto de menor volumen del ciclo, que sería este punto de aquí, el punto vamos a llamarle A, y el punto de mayor volumen del ciclo, que sería este punto de aquí, que vamos a llamar punto B. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que el ciclo tiene un sentido según las agujas del reloj, es decir, se realiza partiendo del punto inicial, vamos por aquí, pasamos por B y llegamos a A y llegamos finalmente al punto inicial P sub 0, V sub 0. Bueno, entonces los dos tramos que tenemos que distinguir para calcular esta integral serían, por un lado, el tramo de A a B, ¿de acuerdo? Vamos a escribirlo aquí, sería desde A hasta B, por este camino de arriba que voy a llamar camino 1, por el camino 1, ¿vale? Y luego la integral desde B hasta A por este camino que llamo camino 2. Desde B hasta A por el camino 2. Entonces, la primera integral sería el área bajo la curva 1 que va entre A y B, es decir, sería esta área que voy a rayar en color azul. Esta sería la primera integral. ¿De acuerdo? Esta área, por lo tanto, sería la integral rayada en azul. El área rayada en azul. Y la segunda integral, que sería la integral entre el punto B y el punto A recorrido en dirección o en sentido B hacia A por el camino 2, voy a marcarla en color verde, sería esta área. La área bajo la curva del camino 2 sería esta área, ¿no? Sería el área bajo esta curva. Entonces, esto sería el área rayada en verde. Entonces vemos, si hacemos esta suma mental, en el fondo el área de la segunda integral va a ser negativa, porque al ir de B a A, la integral me va a salir negativa, al moverme de derecha hacia la izquierda, ¿no? Es decir, la integral desde A hasta B por el camino 1, esto va a ser positivo, ¿vale? Porque voy a ir de A a B, voy a ir de izquierda a derecha, pero la integral desde B hasta A de la presión diferencial de volumen por el camino 2 va a ser negativa, va a ser el área verde, rayada en verde, ¿vale? Y como voy de derecha a izquierda, va a ser negativa. Eso quiere decir que al final lo que tengo es que restar el área azul, hay que restarle el área verde para obtener el área que representa el trabajo, que es el área encerrada por la curva del ciclo. Podemos ver mentalmente que si yo resto del área rayada en azul
el área rayada en verde, lo que obtengo es el área dentro de la curva, el área encerrada por la curva descrita en el ciclo. Entonces esto, por lo tanto, voy a poner aquí, esto es igual a área encerrada en la curva del ciclo. En este caso, como el sentido de movimiento en el ciclo es según las agujas del reloj, vemos que sale positiva, porque el área azul es mayor que el área verde. Podemos pensar qué sucedería si recorriéramos el ciclo en sentido inverso. Es decir, voy a borrarlo, aquí estas flechas, y voy a ponerlas en el otro sentido. Si lo recorriéramos en sentido contrario a las agujas del reloj, entonces invertiríamos el signo de las dos integrales, con lo cual lo que tendríamos, bueno, vamos a ver, esto voy a llamarle el trabajo cuando recorremos el ciclo en sentido de las agujas del reloj. Y entonces hemos quedado en que sale positivo. Sin embargo, si considero el trabajo realizado al recorrer el ciclo en sentido contrario, en el proceso cíclico inverso, entonces lo que obtengo sería precisamente lo contrario, es decir, sería la integral desde b hasta a por el camino 1 más la integral desde a hasta b por el camino 2. Y esto no es más que, si lo pensamos, es esta misma suma de integrales, pero con los signos cambiados. Es decir, es menos el trabajo realizado cuando el ciclo se recorre en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, en este caso va a ser menor que 0. Cuando el ciclo se recorre en el sentido contrario a las agujas del reloj, el trabajo es negativo. Bueno, aquí he dibujado las dos situaciones anteriores, es decir, la situación en la que recorremos el ciclo en el sentido de las agujas del reloj y en la cual el trabajo realizado es positivo, y la situación en la que recorremos el ciclo en sentido inverso, es decir, en el sentido contrario a las agujas del reloj y en la cual el trabajo realizado sale negativo. Los ciclos, los procesos cíclicos, son la base para realizar lo que llamamos máquinas térmicas o máquinas termodinámicas. Entonces las máquinas se construyen a partir de ciclos, de procesos cíclicos que se repiten y consiguen transformar energía, ya sea calor en trabajo o trabajo en calor, hacen conversiones energéticas sobre la base de las leyes de la termodinámica, utilizando para ello normalmente compresiones y expansiones de gases, que podemos estudiar mediante las leyes de los gases ideales en primera aproximación. Entonces, para el caso de arriba, para el caso de que el trabajo realizado sea positivo, porque recorremos el ciclo en este sentido, en el sentido horario, la máquina que podemos construir a partir de este ciclo es un motor, porque fijémonos que realizamos un trabajo positivo a partir de la absorción de calor. Es decir, tenemos un esquema en el cual tenemos un calor entrante al gas a lo largo del ciclo, ¿vale? Y un cierto calor saliente, que va a ser siempre menor que el calor entrante. Y parte del calor entrante se habrá convertido en trabajo a lo largo del ciclo, de tal forma que, como hemos visto, el trabajo realizado va a ser igual al calor neto absorbido, que es igual al calor entrante, menos el calor saliente. El rendimiento del motor se representa con la letra griega eta y se define como el trabajo realizado a lo largo del ciclo dividido por el calor entrante. Como podemos ver, siempre va a ser menor que la unidad, porque el calor saliente no va a ser 0, siempre va a ser una cantidad mayor que 0. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta ecuación, pues el trabajo realizado siempre va a ser menor que el calor total entrante, y entonces esta relación siempre será menor que la unidad.
Cuando tenemos una máquina que se basa en recorrer ciclos en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que tenemos es una máquina frigorífica. Y aquí lo que estamos haciendo es que el trabajo realizado, que es igual al calor neto absorbido, es menor que 0, es decir, es negativo, es decir, lo que tenemos es que el calor entrante menos el calor saliente a lo largo del ciclo es menor que 0, es decir, sale más calor que el que entra del gas. Entonces lo que tenemos aquí es un esquema en el cual nosotros aportamos desde fuera un trabajo, es decir, la flecha del trabajo digamos que se invertiría, iría hacia dentro del gas y de tal forma que extraemos calor de un cierto foco, que normalmente va a ser un foco frío, extraemos calor y ese es el calor entrante hacia el gas y luego evacuamos ese calor gracias al trabajo que estamos aportando al gas hacia otro foco que va a ser un foco caliente, es decir, estamos llevando el calor en el sentido de los focos fríos a los focos calientes, lo cual no es posible de forma natural más que aportando trabajo para poder forzar al gas a que así se haga. ¿De acuerdo? Entonces, quedarnos con la idea de que mediante los ciclos podemos construir máquinas térmicas o termodinámicas y que básicamente podemos distinguir dos tipos de máquina. Por un lado, el motor y por otro lado, la máquina frigorífica.